Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esta sesión informativa de Talbot en español. El propósito de este encuentro es explorar el camino del liderazgo académico a través de la experiencia del director de Talbot en español, el Dr. Dominique Hernández. Queremos que esta conversación sea una herramienta de aliento para quienes sienten que Dios les está llamando a profundizar en las Escrituras a un nivel profesional. Entenderemos que el camino hacia la investigación y la enseñanza superior es posible para nuestra comunidad y que la formación de Talbot es el primer paso para ocupar estos espacios de influencia. Ahora vamos a mostrarles un vídeo de qué es Talbot en español y luego empezaremos con la entrevista. Es que comprendan profundamente la palabra de Dios y que estén equipados para impactar sus comunidades. La Facultad de Teología Talbot de la Universidad Biola te ofrece esa oportunidad. Desde el 1908, la Universidad Biola ha sido una luz de esperanza en el ámbito educativo cristiano. En 1952 se fundó el Seminario de Talbot de la Universidad Biola con la misión de formar a líderes cristianos de excelencia. Hoy en día, Talbot no es solo un seminario. Como escuela de teología dentro de una universidad acreditada por las principales entidades de acreditación en los Estados Unidos, garantizamos una educación de primera calidad. Talbot en español es una extensión de esa visión. Toda la enseñanza del programa es completamente en español, 100% en línea y a un precio sumamente accesible. En Talbot actualmente ofrecemos 3 programas de maestría y un certificado a nivel posgrado de estudios bíblicos y teológicos. La maestría en artes, con una concentración en exposición bíblica, está diseñada para interpretar y aplicar las escrituras con precisión. La maestría en ministerio y liderazgo está diseñada para ofrecer entrenamiento académico y práctico a los líderes que desean adaptar su formación bíblica y teológica a su contexto ministerial actual o futuro. Y la maestría en divinidad es nuestro programa de formación más completo, enfocado en preparar a pastores y a líderes servidores, un sólido conocimiento bíblico y habilidades de liderazgo cristiano. Estudia con nosotros en Talbot en español y prepárate para el ministerio que Dios tiene para ti. Talbot en español, formación teológica hoy para líderes del mañana. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y vamos a empezar con la entrevista. Dominic, para establecer el contexto, naciste en Nueva York, pero la zona metropolitana de Filadelfia fue el lugar donde realmente creciste. ¿De qué manera el entorno de Filadelfia influyó en tu perspectiva del mundo antes de que los libros antiguos llegaran a tu vida? Bueno, para establecer el contexto, en primer lugar, te queremos honrar. Gracias por salir en este video conmigo. Y también, seguro que si algunos que están conectados se han puesto en contacto con nosotros, se han puesto en contacto contigo, María Villalpoy, que obviamente ha estado ayudando ya por 3 años, ¿verdad? Este es el cuarto. Cuarto, 3 años plus. Sí. 3 años y medio. Y para establecer el contexto, este es el último video que vamos a hacer juntos. Así que hay que establecer el contexto de esa manera primero. Este es el último video de María con nosotros en Talbot Español, porque pronto terminas tu carrera aquí en Biola y regresas a España, ¿verdad? Sí. Oye, para establecer el contexto, ¿te ha gustado estar aquí en el campus, viviendo aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles? No, la verdad es que me ha encantado. No había venido a los Estados Unidos antes de venir para la Universidad de Biola
y la verdad es que fue un shock cultural muy grande. La gente es distinta a la gente de España y también estar en Bayola, en un sitio donde me siento querida y que los profesores realmente les importo. No soy un número más, sino soy una persona y también una hermana en Cristo. Bueno, y Sí. gracias. No me hagas llorar ahora, porque faltan unos cuantos días para que regrese a España. Pero es interesante lo que tú dices, ¿verdad? Porque bueno, ninguno de nuestros estudiantes de Talbot en español son números. Sí. Y si has escrito, si nos has escrito al correo electrónico de Talbot, es posible que María haya contestado tu correo electrónico y ninguna persona aquí en Talbot en español, en Talbot o en Bayola es solamente un número. Ahora me preguntaste algo de mi trasfondo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que Filadelfia y Nueva York me han formado? Yo acabo de regresar de Puerto Rico ayer y cuando estoy en Puerto Rico y los boricuas allá, los que no me conocen, me preguntan, ¿dónde tú naciste? ¿Tú eres de aquí? Yo siempre digo que soy de la ciudad boricua más importante del mundo, Nueva York. ¿Por qué? Porque hay más boricuas en el exilio que viven en Puerto Rico. Yo creo que es como 60-40 o algo así o más, ¿verdad? Yo no sé exactamente, pero lo que yo puedo decir que en términos de mi formación, vivir en el noreste de los Estados Unidos por tantos años me formó en el sentido de que la gente por allá es muy directa, ¿verdad? En la academia, muchos hacen lo que dicen los boricuas, que es frontear. ¿Tú sabes lo que es eso? Frontear es actuar como si fueras alguien que no eres, ¿verdad? O que si pudieras hacer cosas que no verdaderamente puedas hacer. Y nosotros hacemos hecho eso mucho en la academia, ¿verdad? Fronteamos como si fuéramos otra persona. Y creo que al principio de mi carrera me ayudó el hecho de que mi formación fue una formación, o sea, directa, que yo soy una persona muy directa, que ya no tenía que frontear tanto, ¿verdad? Y me ayudó bastante eso en la academia. Muy bien, gracias. No estés fronteando como si fueras española. No. Ah, no, eres española, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. De Barcelona. Excelente. Sé que pasaste tus años de seminario en Nueva Jersey. ¿Qué ocurrió en ese periodo específico que te hizo darte cuenta de que tu llamado no era solo el pastorado tradicional, pero la vida académica? Mira, esto pasó un poquito antes. Yo pasé 3 años viviendo en Nueva Jersey cuando fui al seminario de Princeton. Pero el llamado fue un poco antes, porque yo estaba en una escuela de ministerio en el sur de California. Gaby, mi esposa y yo nos mudamos al sur de California. Estudié 2 años en la escuela de ministerio y durante ese tiempo en la escuela de ministerio me di cuenta que, ay, mira, que me gusta eso. Yo era maestro de educación física. Y me di cuenta, wow, como que me gusta eso, me gusta estudiar los idiomas bíblicos, me gusta la teología, leo bastante. Entonces apliqué para seguir estudiando a 3 instituciones totalmente distintas. A la Universidad Hebrea en Jerusalén, a Dallas, el Seminario Teológico de Dallas, y a Princeton. Ok, entonces Dallas me rechazó. La Universidad Hebrea de Jerusalén me aceptó, pero iba a salir muy, muy caro viajar a Jerusalén y vivir allá. Sí. Y Princeton me aceptó y me becaron casi 100%. Entonces, a veces orábamos que el Señor abra puertas, pues fue la puerta que obviamente abrió, ¿verdad? Entonces, estando ahí en Princeton, donde se enfatiza bastante lo académico, me di cuenta de qué tan importante era lo pastoral también. O sea, yo iba por el rumbo académico y lo pastoral me agarró cuando estaba en rumbo al académico. O sea, eso tiene sentido. Una cosita más, y que es práctico, pero también, o sea, este llamado es práctico, pero también académico. Yo me acuerdo haber estado en el carro con Gaby, diciéndole a Gaby, mira, si nosotros vamos a Princeton, tengo que hacer un doctorado después porque ninguna iglesia evangélica me va a contratar. Y me dijo, pues vamos, ¿verdad? Y simplemente el hecho de que mi esposa estaba de acuerdo fue también como la puerta se abrió.
Y dijo, pues vamos. Y yo le dije, pues tengo que estudiar 8 años más. Me dijo, para adelante. Eso fue la versión boricua, ella es mexicana. Me dijo, para adelante. Y yo dije, ok. Y como 8 años después de esa conversación terminé con el doctorado. En Israel. En Israel, sí, en Israel. Muy bien. Bueno, muchos de nuestros estudiantes temen que la academia sea algo inalcanzable. ¿Cuál fue el mayor obstáculo intelectual que tuviste que superar en esos primeros años en la costa este? El obstáculo intelectual fue precisamente eso. Yo me colgué, o sea, no pasé inglés en el 5º grado. En la preparatoria, high school, por aquí en los Estados Unidos, saqué malas notas. Y no quería estudiar en la universidad. Tenía una consejera que me dijo, tú vas a estudiar, tú vas a seguir estudiando. Y yo sentía en ese tiempo que no podía. Yo no sentía que era dotado en ese sentido. Y fue a fuerzas que seguí estudiando. También por eso es una de las razones por las cuales estudié educación física. Yo pensé que iba a ser fácil. No fue fácil, para nada, porque tuve que estudiar kinesiología, biología, fisiología y todo eso. Todo lo que termina con IA, Sí. tenía que estudiar eso, ¿verdad? Entonces, pero no, quería ser deportista, entrenar y también, pues, enseñar educación física y salud. Pero fue eso mismo, yo tenía un complejo de que era un bobo, porque no sacaba buenas notas. Y me di cuenta que cuando estaba en la universidad, que no es que era un bobo, pero que faltaba disciplina. Fue un asunto de disciplina. Bueno, a ver si algunos de los alumnos se pueden sentir identificados. ¿Cuáles de los alumnos no se sienten identificados? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Un comentario a todos los que nos acompañan por Zoom. Estamos empezando. A todos los que nos acompañan por Zoom, estamos empezando esta charla. Si tienen preguntas sobre cómo iniciar un camino académico, por favor, escríbenlas en el chat y Dominic y yo les vamos a responder. Dominic y yo vamos a tratar de responder. Sí. Dale. Bueno, si alguien lo envía, ya miraremos si lo responderemos. Continuamos. Decidiste hacer tu doctorado en la Universidad Bar Ilan en Israel, como has dicho antes. ¿Por qué era tan importante para tu formación estudiar en un entorno donde el hebreo es la lengua principal de instrucción académica y no solo una lengua de estudio? Ok. Entonces, cuando estaba en la escuela de ministerio, cuando estaba en el seminario, tomé, creo que 4 o 5 cursos de hebreo, de exégesis, de la gramática y todo eso. Y hebreo, el hebreo bíblico, obviamente, ese tipo de hebreo es un idioma muerto. O sea, nadie habla el hebreo bíblico, pero el idioma más cercano al hebreo bíblico es el hebreo moderno, Claro. que fue, podemos decir, diseñado del hebreo bíblico y otros idiomas, un poco del arameo, un poco de los idiomas que hablan los judíos en diferentes partes del mundo, pero es el idioma más cerca. Además, por ejemplo, el hebreo moderno usa las mismas letras, muchísimas de las mismas palabras. Entonces, para mí fue importante simplemente mudarme a Israel y empezar a sentir el idioma, en lugar de utilizar el idioma de una manera, podemos decir, deductiva, aprender todas las reglas y luego tratar de combinar las reglas. En mi opinión, la mejor manera de aprender en un idioma es como tú aprendiste los 5 idiomas que tú hablas. No, de niñas, ¿verdad? Sí. Tú hablas varios idiomas y aprendiste los idiomas como cuando era niña, ¿no? Claro, inglés. Tú hablas como 5 idiomas. ¿Cuántos? 3. Pero tú no hablas francés. Un poco. Eso es lo que dicen todos que viven por ahí, ¿verdad? Los europeos dicen, habla un poquito de inglés y empiezan a hablar y su inglés es mejor que el mío. Así es.
Pero sí tiene sentido. Yo, por ejemplo, me mudé aquí a Estados Unidos hace 4 años para aprender la lengua en un lugar donde se practica, sí. para sumergirme en la cultura también, en que se habla. Oye, ¿tú hablas el español de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha? Bueno, yo hablo el español estándar. Ok, pero el punto es que el español de Don Quijote de la Mancha tiene 500 años. Sí, Nadie habla ese español ya. no, Pero si quieres aprender el español de Cervantes, tienes que aprender el español moderno. claro, Es lo mismo con hebreo, en mi opinión. sí. Es lo mismo. Pasando a otra pregunta, ¿cómo cambió tu comprensión de la Biblia el hecho de estudiar bajo la tutela de académicos judíos en una universidad de investigación en Israel? Eso fue importante. Estudiar con judíos fue una gran bendición. No porque aprendí más necesariamente de los judíos en el aula, pero lo que sí aprendí fue que aprendí diferentes perspectivas que no hubiera encontrado en mi círculo cristiano aquí en los Estados Unidos. Y esas perspectivas te ayudan a pensar más ampliamente. O sea, cuando tú sabes, mira, lo que pasa es lo siguiente, dado que muchos de mis amigos judíos no toman en cuenta el Nuevo Testamento, ellos a veces leen mejor textos en su contexto del Antiguo Testamento. Muchos de nosotros como cristianos brincamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Para saber exactamente lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Pero hay muchas secciones del Antiguo Testamento que no se mencionan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cantar de los Cantares. ¿Dónde se menciona eso? Lamentaciones. ¿Dónde se menciona eso? Muchas otras secciones. Entonces, leer esos textos en su contexto, aprendí muy bien pasando tiempo con mis amigos judíos, porque ellos no brincan al Nuevo Testamento. Claro. Sí. Sé que en la universidad que fuiste, en Bar Ilan, el rigor es extremo. Amén. ¿Qué le dirías a un estudiante que siente que su preparación actual no es suficiente para aspirar a un doctorado de ese nivel? Que estudie con nosotros, eso es lo que le diría. Pero, ok, ¿qué más diría? Una cosita. En Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, que yo puedo solamente hablar de la Academia Hispana aquí en los Estados Unidos, donde vivo. Creo que en los Estados Unidos lo que está pasando es que hay programas hispanos como Talbot, pero hay algunos programas hispanos que bajan los estándares para que más estudiantes puedan estudiar con ellos a nivel posgrado. Que en mi opinión, no solamente porque soy el director de Talbot en español, pero en mi opinión tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con el hecho de que algunas instituciones están bajando sus estándares para que hispanos puedan estudiar con ellos. Nosotros como hispanos queremos los mejores estándares. No deben de bajar los estándares porque nosotros somos hispanos. ¿Qué clase de insulto, verdad? Claro. Nosotros podemos estudiar al mismo nivel de nuestro idioma que los de cualquier otro idioma. Entonces, en mi opinión, si uno está sintiendo que está en una institución en la cual no está recibiendo la educación a ese nivel, a nivel posgrado o a nivel de doctorado, o sea lo que sea, tiene que estudiar en otro lugar. No, nosotros no podemos tolerar eso como hispanos. Sí. ¿Cómo lograste mantener tu identidad como creyente mientras te sumergías en un análisis crítico y lingüístico tan profundo en un país extranjero? Buena pregunta. Cada persona que estudia la Biblia y teología eventualmente tiene una crisis. Así es, ¿verdad? Si alguien te dice, no, cuando yo pasé por el seminario y no tuve una crisis, te está mintiendo. Ahora, algunas personas, no es que toda la persona tiene crisis de fe, como que ya no creo, no es así. Pero una de las cosas que nosotros hacemos en este contexto es estirar al estudiante, ¿verdad? Como una gomita. Sí. Y estiramos una gomita, no necesariamente para
romper la goma, pues entonces no sirve. Claro, Pero cuando tú estiras una goma, puedes empezar a entender qué tan fuerte es la goma, solamente a través de estirar la goma. ¿Me explico? sí. Excelente ejemplo, ¿verdad? Porque ahí viene la verdad. Gracias. Gracias por estar de acuerdo conmigo. Pero el ejemplo es, o sea, aquí viene el punto del ejemplo. El punto es que como el seminario te estira, solamente personas que quieren ese tipo de ejercicio deben meterse al seminario. Solamente personas o sea, solamente personas que quisieran ese tipo de experiencia deben de estudiar en el seminario. Si tú piensas que sabes todo y nadie te tiene que estirar, está muy bien, no tienes que estudiar con nosotros, ¿verdad? Pero solamente aquellas personas que quieran seguir estudiando, aprendiendo. La crisis de fe no es necesariamente una crisis, wow, que no creo en Jesús ya, que no es así. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si te están estirando, tú te vas a dar cuenta que alguna de esas cosas que tú pensabas que eran fundamento de tu fe o alguna de tus interpretaciones o algo así, como que tú vas a escuchar algo o vas a aprender algo que te va va a facilitar que pienses dos veces de eso. Claro. Eso le pasa a todos, ¿verdad? Te doy un ejemplo breve. Yo sé que pero un ejemplo breve. A mí me enseñaron cuando era niño, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, Sí. que al final del libro de Job, Job dice, Dios, lo siento, mala mía, no debí de haber hablado así, y por lo tanto Job recibe todos sus bienes. Pero si te lees todo el libro de Job, si es así, Job recibe todos sus bienes por haber dicho lo siento, entonces Satanás gana la competencia divina. Sí. Entonces, muchas de nuestras traducciones dicen algo como que Job se arrepintió al final del libro, pero cuando tú aprendes el hebreo bíblico, tú te das cuenta que, wow, eso no es como que lo que dice eso. Y alguna persona que piensa que Job se arrepintió al final de su libro, tiene su crisis, porque entonces, ¿cómo es que pueden interpretar esa sección del libro de Job? Claro. Tiene que tomar mi curso de Hebreo 4 para poder entender eso, o para poder saber cuál es la respuesta, pero es simplemente un ejemplo. Claro. ¿Cómo es que bregamos con esa de la retribución en el libro de Job? Si no se arrepiente al final de su libro, ¿por qué recibe todas las cosas que recibe en el epílogo del libro? Ok, ¿es una crisis de fe? No tanto, pero sí es una crisis de interpretación, sí, para muchos sí. Buena respuesta. Ya que has mencionado lo de Job, hablemos de tu libro Illustrated Job, y también sé que tienes este libro en español. Mira, tráete mis libros. Sí, mira. La prosperidad del impío. Mira, yo no traje esto. Estoy promocionando ahora porque tú trajiste el libro, ¿viste? Pero aprovecho para promocionar. ¿Por qué decidiste que un libro tan denso teológicamente como Job necesitaba un componente visual? Ok. Entonces tú estás hablando de este libro y también mi libro ilustrado del libro de Job. Sí. Mira, Job es un libro muy, muy difícil de entender en el hebreo bíblico. Ahora, podemos entender de lo que se trata el libro de Job en traducción, claro. Y tenemos muy buenas traducciones al español, al inglés, a otros idiomas. Y también el texto masorético, que es el texto tradicional del hebreo bíblico. Ese texto nos preserva una buena, podemos decir, tradición del libro de Job. Pero todavía hay palabras difíciles de entender en el libro de Job. Hay palabras que aparecen aproximadamente 70 palabras que aparecen solamente una vez en el libro de Job y más palabras que solamente aparecen 2 veces en el libro de Job. Hay dichos difíciles y casi todo el libro de Job, 39 capítulos de los 42, están escritos en poesía. Y nosotros sabemos que la poesía es difícil de entender en cualquier idioma, ¿verdad? Entonces, es el libro que tiene el libro de Job ilustrado, tiene el texto del libro de Job abajo, el texto hebreo del libro de Job abajo, y en la parte de arriba hay cómics.
el texto está en los cómics. Mi traducción está en la parte de abajo. Mi traducción tiene notas de la gramática del libro de Job y notas filológicas, porque hay una parte de atrás donde se puede buscar las notas de la traducción. Y por lo tanto, ese libro le sirve al estudiante que va empezando a leer el hebreo, que solamente puede leer la parte de arriba, al estudiante que tiene 1 o 2 años estudiando el hebreo, que puede entender la razón por la cual traduje la parte de atrás, y el de abajo, y el estudiante avanzado también, que quiere saber las razones por las cuales como traduje el libro de Job de esa manera. Muy bien, gracias. Y veo que hay algunas preguntas. ¿Lo puedes hacer un poco más grande? ¿Será posible? Bien, por ejemplo, podemos empezar, lo leo. Bueno. Natalia Rocha dice, en mi experiencia hay muchas iglesias cristianas que no tienen mucho acercamiento con el judío o las raíces hebreas del cristianismo. Más allá del mundo 100% académico, como el estudio de los lenguajes antiguos, ¿conoces iniciativas para hacer más amigable esta aproximación? En mi opinión, los lenguajes antiguos, es posible que no... a veces tú contestas una pregunta de una manera que tú sabes que la persona que está contestando la pregunta no va a estar satisfecho con la respuesta. Ok, la mejor manera de entender el judaísmo, no moderno, pero el judaísmo que nosotros vemos al principio de la época del Segundo Templo en profetas como Jeremías, por ejemplo, Ezequiel, Nehemías, Esdras y otros, y luego el judaísmo de la época tardía del Segundo Templo, que es el Nuevo Testamento, es aprender los idiomas bíblicos. Siempre, perdón, es la mejor manera. Por eso existe lugares como Talbot en español, en serio. O sea, nosotros ya ha llegado la hora para que los hispanos no estén leyendo o escuchando al pastor que dice que sabe. Hay herramientas aquí en Talbot en español y en otras instituciones, ¿verdad? Pero en Talbot en español hay herramientas para que el hispano pueda aproximarse, pueda acercarse a lo que son los textos originales y puede discernir por su propia cuenta en comunidad, no solamente discernir, esta es mi lectura, pero en esta comunidad que hemos formado aquí, en la iglesia, en la comunidad hispana mundial, cristiana hispana mundial, puede discernir el hispano por su propia cuenta. ¿Qué significan estos textos y cómo podemos aplicar estos textos hebreos y luego judíos hoy en día? Claro, y lo bueno de Talbot en español es que nosotros enseñamos el hebreo desde la perspectiva hispana para que puedan entender mejor. Porque imagínate estudiar tu lengua es español, estudiar inglés y entonces estudiar hebreo desde el inglés. Ya pierdes un poquito. Un poquito. Bueno, bastante. Tiene que saber la gramática en varios idiomas para poder hacer eso, sí. Claro. Bueno, yo veo una arriba que dice, ¿cuál es la inversión de tiempo aproximado para estudiar online? Bueno, tú puedes contestar esa pregunta. Sí, bien. Pues también depende de los programas. Como hemos dicho en el vídeo, tenemos un certificado que consta de 6 cursos. Cada curso abarca 7 módulos en 7 semanas, por tanto son cursos de 7 semanas. Y en un año más o menos, o un año y medio, puedes tenerlo terminado. Y luego tenemos 2 maestrías en artes de 49 créditos, que ya son a lo mejor 2 a 3 años. Y finalmente tenemos la maestría en divinidad, que son 79 créditos. Este cambio de créditos es por el estudio de los lenguajes bíblicos, hebreo y griego. Y esta maestría te puede costar hasta 4 años, más o menos. Bueno, yo veo que Jorge ha preguntado una cuanta preguntas que tú puedes escribir la respuesta a esas preguntas porque es una pregunta más o menos personal ahí. Y Natalia, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial los estudios teológicos estos días? Esto requiere todo un live eso, ¿verdad?
Pero en breve, Natalia, yo te puedo contestar esa pregunta de esta manera. Yo creo que la inteligencia artificial no solamente está afectando a los estudiantes, pero también a los pastores y a los líderes y a todos. O sea, nos está impactando a todos. Todavía es difícil discernir exactamente lo que está pasando porque todo esto va súper rápido. Cuando empezamos Talbot en español hace 3 años, ni existía. Bueno, existía, pero no todos podían tener la facilidad de utilizar la inteligencia artificial. Y ahora los estudiantes y los pastores están utilizando eso para generar ideas. Yo creo que lo que acabo de mencionar quizás sea la manera principal que puedo decir que la inteligencia artificial está impactando los estudios bíblicos y teológicos hoy en día, que es a veces los estudiantes no utilizan la inteligencia artificial para generar ideas. Muchos de los profesores dirían que eso no es ético. Entonces, ¿dónde queda esa línea entre qué es ético y lo que no es ético? Debemos de utilizar inteligencia artificial para generar ideas, no para refinar el español, pero para generar ideas. ¿Qué tal si tu pastor utilizara inteligencia artificial para generar ideas? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Es posible que diga que sí. Ok, chévere. ¿Qué tal tu cirujano entonces? ¿Verdad? Si utiliza inteligencia artificial para generar ideas de cómo te debe de operar. Y si tú dices que eso no está bien, entonces ¿por qué dirías que está bien que tu pastor utilice inteligencia artificial para generar ideas? O sea, ¿dónde queda esa línea? Esa discusión, yo creo que es la discusión que estamos teniendo hoy en día. Bueno, ¿qué tal si seguimos? Porque están, mientras que entren más preguntas. Claro, y al final de esta sesión hablaremos más de los cursos y de los costos y nos enfocaremos más qué Talbot en español ofrece. Pero bueno, continuando en la entrevista, en tu investigación para la prosperidad del impío, el libro que tenemos aquí, analizas un tema difícil, la prosperidad del malvado. ¿Cómo reconcilias académicamente la teología de la retribución de Deuterónimo con la realidad del sufrimiento que vemos en los libros de sabiduría? Mira, Deuteronomio capítulo 28, si tú lo lees, si tú lo sacas del libro de Deuteronomio y simplemente lo lees, y como si tú fueras el interlocutor de ese capítulo, te aplicas solamente a ti o a esta generación, podemos decir, y comparas Deuteronomio capítulo 28 con el libro de Proverbios, especialmente el libro de Proverbios, tú vas a tener especialmente el libro de Job, Eclesiastés, tú vas a tener un montón de contradicciones, ¿verdad? Porque Deuteronomio capítulo 28 le dice, mira, cuando tú entres a la tierra y si tú haces esto es lo que te va a pasar, ¿verdad? Y el libro de Proverbios a veces dice el contrario y el libro de Job a veces dice el contrario. Entonces es posible que estén pensando que ya estén listos para colgar y decir, no, que eso dice que la Biblia tiene un montón de contradicciones. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos que, y uno de los cursos que nosotros enseñamos aquí es el curso de hermenéutica. Aprender bien a leer textos bien en sus contextos. Discernir los contextos y leer los textos en sus contextos. Deuteronomio capítulo 28, en ese capítulo, el Señor a través de Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le está dando promesas en ese contexto histórico. Mira, yo te he traído, dice el Señor, yo te he traído a Río Jordán, ya están listos para cruzar. Esta tierra va a ser una bendición, pero acuérdate que tú no hiciste esto por tu propia cuenta, así que si tú entras y empiezas a pensar que tú hiciste esto por tu propia cuenta, vas a sufrir consecuencias. Ok, esas consecuencias son consecuencias cadena perpetua que cada creyente desde entonces sufre y la respuesta es no, porque el texto en su contexto tiene sus puntos y tiene su aplicación que podemos deducir de esos contextos que sí nos aplica a nosotros. Dios es un Dios de su palabra, ¿verdad? Podemos deducir eso de ese contexto, pero no somos los interlocutores originales de ese texto.
Ahora vamos a Proverbios. Proverbios son adagios, mayormente poesía, que debemos de entender como puntos generales, principios generales. No podemos aplicar eso, cada uno de esos proverbios como promesa. Claro. El libro de Job nos enseña eso. Porque en el libro de Job, los amigos de Job básicamente citan a un montón de adagios de proverbios. Pero esos adagios no aplican en el contexto de Job. Entonces no hay contradicciones ahí. Aprendemos a leer los textos en su contexto. También, bueno, ahora que lo mencionas, también has escrito un libro de proverbios, cómo leer los proverbios. ¿Cuál es la mayor contribución que los proverbios pueden hacer hoy a la ética del liderazgo en nuestra comunidad latina? Esa pregunta es difícil. Bueno, creo que el libro de proverbios facilita un entendimiento de que uno para aprender hoy en día tiene que ser humilde e enseñable. En el libro de Proverbios, el que piensa que ya es sabio es un bobo. Y viceversa. La persona que dice, quiero adquirir más sabiduría, ese ya es el sabio. Entonces, lo que nosotros, si estamos hablando de lo que podemos aprender del libro, como todo el libro, es la humildad y ser enseñable. Que de hecho, yo como líder aquí de Talbot en Español tengo que seguir siendo enseñable y yo no soy tan enseñable, tú bien sabes eso. Tengo que ser menos orgulloso, tú bien sabes eso. La gente que trabaja conmigo sabe, pero a cada nivel, ¿verdad? Al nivel de la academia, al nivel del decano, del director, ¿verdad? En las iglesias, el pastor, los líderes del grupo pequeño, todos tenemos que seguir aprendiendo. Sí. Y el libro de Proverbios enfatiza eso. Qué bueno. Y ahora... En mi casa, tengo que aprender de mis niños, ¿verdad? Sí. Cada día. Así es. Pasando ya a la academia como ministerio, ¿por qué crees que históricamente ha habido tan poca representación hispana en las grandes editoriales académicas de teología y cómo estamos cambiando eso en Talbot? Ok, excelente pregunta. Wow, tú, excelente pregunta. Hay muchas razones, en mi opinión, hay varias razones. Okay. En primer lugar, en los Estados Unidos, si estamos hablando de las casas editoriales aquí en los Estados Unidos, hay más anglo que hispanos. Claro. ¿Verdad? Entonces, es una de las razones principales. Pero no es la única razón. Porque hay muchísimos hispanos aquí en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Sí. Pero si nos estamos limitando solamente los Estados Unidos, hay más hispanos, hay más anglo que hispanos. Ahora, nosotros en Talbot en Español estamos cambiando eso poco a poquito. ¿Cómo? En primer lugar, Talbot tiene a 5 profesores hispanos. Ok. Eso es muchísimo. En los Estados Unidos, tener 5 profesores hispanos en una facultad de teología, más tenemos profesores adjuntos que enseñan cursos. Talbot en Español está enseñando 100% en español, no contextualizado. No hay subtítulos, hay anglos que enseñan con nosotros. Obviamente todos hablamos el inglés bien, manejamos el inglés bien, pero hay personas que nacieron aquí en los Estados Unidos como yo y como Matt Williams que enseña Nuevo Testamento. Exactamente, hay personas que nacieron en otros países, por ejemplo a Franklin, profesor Franklin que nació en Perú, el doctor Octavio que nació en México, la doctora Orbelina Aguizábal que nació en Guatemala y otros profesores adjuntos que tenemos de Cuba, de Puerto Rico y de otros lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos cambiando eso a través, la primera cosa es que estamos enseñándole a hispanos que sí se puede, sí, a través de poner a otros hispanos con sus doctorados enfrente de la cámara y diciéndole a los hispanos en diferentes partes de Latinoamérica, así se puede. Ahora, eso no significa que es fácil. Yeah. La otra cosa que quisiera decir, y esto es un poco controversial, a ver qué nos dicen, es que a veces le ofrecemos todavía aquí en los Estados Unidos el hispano un producto inferior. O sea, en lugar de estudiar a nivel de los anglos, te ofrecemos este diplomado o este certificado.
¿verdad? En Talbot en español no estamos haciendo eso. Y la razón por la cual enfatizo eso es porque hay muchos programas hispanos ahora que ofrecen un doctorado y muchos de esos hispanos piensan que con ese doctorado pueden hacer mi trabajo. Y la verdad es que no se engañen. Si el entrenamiento no es riguroso, no te contratan para hacer el trabajo que hace un PhD. Así es, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hacer, queremos ser 100% honestos con nuestros estudiantes. No es un programa de doctorado, pero si tú haces la maestría en divinidad por aquí, estudias los 4 semestres de los 2 idiomas, más hermenéutica, formación espiritual, cursos de exposición bíblica y todo eso, será posible, no hay nada garantizado, pero será posible con todo ese trasfondo que podrías entrar a un doctorado PhD, o aquí en los Estados Unidos o en otro país. Es posible. Sí. Y quiero aprovechar para decir que nosotros estamos dentro de la Universidad Biola y que todos nuestros programas están acreditados, así que podrías transferir nuestros créditos a otra institución sin ningún problema. Si quisiera. Si quisiera. Muchos quieren terminar con nosotros. Sí. Algunos piensan que el estudio profundo apaga el espíritu. ¿Cómo ha sido tu experiencia manteniendo un corazón pastoral mientras escribes obras de alto nivel académico? Pues gracias por decir que mis libros son obras de alto nivel académico, en primer lugar. Muchas gracias por ese cumplido. Mira, María, es a través de estar involucrado en la iglesia local. No te miento que a veces es difícil no enfocarme solamente en mi proyecto, porque tengo ese gen de workaholism que yo trabajo todo el tiempo ahora, o sea, pero estoy todavía involucrado en mi iglesia local. Mi familia todavía está involucrada en la iglesia local. Cuando tú vas a la iglesia local, tú reconoces que ahí la gente se casa, ahí nacen bebés, no en la iglesia, pero, ¿verdad? Hay matrimonios que necesitan ayuda. Ahí desafortunadamente la gente muere, no en la iglesia local, pero son tus amigos, de tu familia. Eso facilita un entendimiento de que, mira, caramba, lo que estoy estudiando se tiene que poner en práctica también. Claro, tú puedes estudiar el acadio y leer y escribir libros como este libro, monografías y todo eso, pero si no se puede aplicar lo que uno está aprendiendo porque está estudiando la Biblia, estudia otra cosa que te va a ganar mucho dinero, pero no Biblia y teología. Estudia medicina, estudia leyes, pero este campo es un campo muy profundo, pero muy práctico a la misma vez. Sí. Y que también impacta muchas personas. Bastante. Sí. ¿Qué vacíos ves actualmente en la literatura teológica en español que esperas que nuestros estudiantes de Talbot llenen en el futuro? Ok, sí, ustedes. Nosotros, en mi opinión, pero está pidiendo mi opinión, ¿verdad? Sí. Eso es lo que está pidiendo. Sí. En mi opinión, nosotros lo que necesitamos, y tienes que tomar en cuenta lo que voy a decir con todas las otras cosas que he dicho. Sí. Nosotros, en mi opinión, los hispanos aquí en los Estados Unidos, ¿lista? Necesitamos más estudiantes de PhD, más doctorados de PhD, de investigaciones. ¿Por qué? Porque esas disertaciones, esos trabajos doctorales, se van a convertir a libros. Y los libros técnicos de ese doctorado, o sea, los libros técnicos basados en la disertación, las disertaciones, nos hacen falta aquí, en los Estados Unidos. No tenemos tantos libros técnicos escritos, o comentarios, escritos por hispanos aquí en los Estados Unidos. Lo que sí tenemos son traducciones. Sí. Y obviamente las traducciones son buenas también, pero necesitamos hispanos eruditos, entrenados en la investigación, no solamente en lo práctico, pero también en lo profundo. Escribiendo, produciendo libros, artículos y publicando en español
para el mundo hispano. ¿Qué diferencia? Perdón, no contesté tu pregunta. Campos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología, historia de la iglesia, los campos que son los fundamentos de lo que es la teología práctica. O sea, la teología, podemos decir, principal, el tronco principal es del Antiguo Testamento, teología, obviamente hermenéutica, ese tipo de cosas. La teología práctica, de hecho, hay muchos buenos programas de teología práctica en español a nivel de doctorado. Hay doctorados en ministerio que nosotros ofrecemos aquí, que son doctorados prácticos, y hay muchos programas de doctorados prácticos. En mi opinión, lo que necesitamos, lo que nos hace falta ahora son doctorados de investigación. Ahora contesto tu pregunta, ¿verdad? Sí. Chévere. ¿Qué diferencia a un egresado de Talbot en español en el mercado académico? ¿Qué diferencia hay en un egresado de Talbot en español en el mercado académico global? Hay varias cosas que puedo mencionar ahora, pero simplemente para que, creo que está por aquí. No está por aquí todavía. En esta barra no está. Talbot en español está 100% en español. Sí. ¿Okay? O sea, y todos los profesores hablan su español con su acento que de hecho esa diversidad que tienen no recibes en ninguna otra parte, especialmente la diversidad que nosotros tenemos y la diversidad estudiantil que nosotros tenemos también, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes de 28 países, Daniel, 28 different countries, 27 different countries, 28 países diferentes, eso cuenta, o sea, eso es súper importante. Sí. En nuestras videoconferencias hay estudiantes de 4, 5, 6 países y puede estar hablando con un profesor mexicano, un profesor peruano, un profesor americano, un profesor puertorriqueño, o sea, nosotros tenemos guatemalteco, nosotros tenemos mucha diversidad y hacemos todo en el español. Sí. Hasta los trabajadores que trabajan en nuestra oficina Sí. son de diferentes países, algunos son de aquí, pero hablan su español. Esa diversidad no se consigue en otro lado. También 100% en línea, que es otra cosa. O sea, tú hablaste de que nosotros tenemos las acreditaciones de los Estados Unidos, tenemos las acreditaciones más altas de los Estados Unidos. No es un programa, como dicen los hebreos parlantes, chic-chac, que significa como que porquería, algo que se hizo rápido para reclutar a hispanos. La Universidad de Biola tiene desde el 1908 aquí, Sí. y Talbot desde el 1953, creo, aquí. Nosotros no podemos hacer cosas chic-chac. No nos es posible. Tuvimos que pasar por todos los procesos molestosos de acreditación y todo ese tipo de cosas. Tuvimos que pasar por todo eso para ofrecer un programa en español aquí. Entonces, el programa está 100% en español, 100% en línea, pero no es solamente un programa así, es más un programa que tuvimos que pasar por todos los procesos, ¿verdad? Para crear este programa. Y la otra cosa es que gracias al Señor nosotros pudimos becar a todos nuestros estudiantes desde el principio para que el precio pudiera ser un precio muy razonable, porque muchos de nuestros estudiantes viven en países que tienen que cambiar la moneda. Claro. Y el cambio de la moneda a veces es difícil estudiar en los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí en Los Ángeles. Si tienes que cambiar la moneda a dólares de otro país en Latinoamérica, es simplemente un hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, pudimos, gracias a Dios y gracias a donadores generosos, pudimos pescar a todos nuestros estudiantes de antemano para que el precio pudiera ser razonable. Entonces, esas tres cosas, ¿verdad? 100% en línea, enseñamos totalmente en español y a un precio razonable son cosas que nos distinguen de otras instituciones. Y la diversidad, obviamente. Claro. Sí. Para alguien que nos ve hoy, uno de vosotros, y siente el peso de un llamado a la academia, pero no sabe por dónde empezar, ¿cuál es el consejo más práctico que puedes darle?
¿Sabe qué? Yo recibo este tipo de comentarios todo el tiempo, pues yo viajo a todas diferentes partes de Latinoamérica, ¿verdad? Y mucha gente me dice, mira, yo quiero estudiar, creo que el Señor me está llamando a seguir estudiando y todo eso, pero es que, y llena el espacio, ¿verdad? Es que, y mira, llena el espacio con cosas positivas o cosas sinceras, pero es que es que no tenemos el dinero, es el número uno, o es que trabajo mucho, o es que no son excusas, es la realidad. Claro. Pero lo que quiero que todos los estudiantes sepan es que es la realidad de todos nosotros. Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes, como tú bien sabes, porque tú interactúas con muchos de los estudiantes, muchos de los estudiantes potenciales también, casi cada uno de nuestros estudiantes trabaja, tiene una familia y tiene responsabilidades en la iglesia. Sí. Podemos decir que un gran porcentaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Están haciendo esas tres cosas, más estudiando con nosotros. Y por lo tanto, la mayoría de nuestros estudiantes toman un solo curso a la vez. Sí. Porque obviamente sí es un gasto, tiene que tomar eso en cuenta. Mucha gente tiene que trabajar otro trabajo. Hay personas ricas, pero no muchas personas ricas. Mucha de esa gente tiene su familia. Obviamente, la familia es mucho más importante que cualquier otro estudio, pero el llamado sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros estudiantes toman un curso a la vez cada 7 semanas o un curso quizás cada 15 semanas y hace la maestría poco a poquito Sí. o el certificado poco a poquito. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Mi consejo es aplica. Sí. A ver qué hace el Señor. Sí. A veces el Señor provee de alguna manera, hemos visto eso, ¿verdad? Tenemos testimonios de eso. A veces el estudiante se da cuenta, wow, mira, caramba, yo no sabía que podía hacer esto, yo tenía mis dudas, como yo tenía mi complejo. O, wow, me encantan los idiomas bíblicos, como que natural me viene, wow, y que eso es mi testimonio. Claro. Yo tenía 28 años, ya había estudiado otra maestría cuando me di cuenta que me encantaban los idiomas bíblicos, 27, 28 años por ahí, ¿verdad? Ya estaba ya en kinesiología. Claro. Entonces, mi recomendación es nomás llena la solicitud, porque es gratis Sí. y a ver qué hace el Señor. Sí. Es gratis, no toma mucho tiempo y a ver qué hace el Señor. Si no llenan la solicitud, entonces no habrá ninguna manera de estudiar, ¿verdad? Sí, y lo que hace muchos de nuestros estudiantes lo que hacen es empezar con el certificado porque son seis preguntas. Ay, perdona, hay 6 cursos. Hay 6 cursos y prueban qué es el certificado, cómo los profesores enseñan y muchos de nuestros estudiantes, una vez lo han probado, saltan a la maestría sin ningún problema. Sin ningún problema si son buenos estudiantes, como tú dijiste, ¿verdad? Mira, faltan unos cuantos minutos y parece que hago unas cuantas preguntas. Si tienes alguna otra pregunta, escribe tu pregunta ahora porque queremos interactuar con ustedes. Dice aquí Natalia, dice que no ha tenido educación formal en teología, pero en otras áreas de las humanidades. ¿Qué puedo esperar de las clases en Talbot? ¿Qué competencias y habilidades debo desarrollar? Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, Natalia, tú en los Estados Unidos, tú no tienes que tener un bachillerato, una licenciatura en la misma área de los estudios a nivel posgrado. Es un poco diferente porque yo sé que en otros países tú tienes que tener o una licenciatura o un bachillerato en el mismo campo. No es así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si tienes una licenciatura en las humanidades, puedes seguir estudiando contaduría o algo así, si tienes buena destreza en matemática. Lo mismo con nosotros. Yo estudié kinesiología y luego hice una maestría en divinidades. Y diría que muchos de nuestros estudiantes también tienen bachilleratos o licenciaturas en otros campos. En términos de lo que debe de competencias, habilidades que debe de desarrollar, en mi experiencia,
como profesor, muchos estudiantes entran a Talbot en español y le falta la capacidad de escribir bien, siendo sincero. Y tiene que practicar eso. Entonces, uno de los primeros cursos, que es gratis, pero los estudiantes tienen que tomar, es un curso de redacción. Los estudiantes pasan por un curso de como 7 semanas, creo que es de 7 semanas por ahí, Sí, pero lo pueden hacer en su Sí. tiempo, ¿verdad? De redacción, es un curso gratis, no cobramos eso. Yo dirijo el curso y le doy a los estudiantes la oportunidad de practicar su destreza, sus habilidades de redacción. sí, y también para aquellas personas que no han hecho ningún bachillerato, también aplicar, porque tenemos estudiantes que, por ejemplo, no han tenido estudios formales, pero han estado en las iglesias muchos años, así que simplemente les pedimos el historial académico de high school, de la educación secundaria, y tienen que hacer una entrevista con el doctor Dominic, que ahora lo conocéis y no hace tanto miedo. Y también los ensayos son un poquito distintos, pero os animo también que lo hagáis. ¿Y alguna pregunta más? María, ¿Puedo hacer una pregunta ahorita? ¿eres Maribel? ¿Aló? Sí, Te Sí, escuchamos. te sí, mire, escuchamos. tengo una pregunta. Yo pues terminé una maestría aquí en Estados Unidos y yo ya soy maestra en un colegio secular, pero me gustaría estudiar y agarrar la maestría en Biola. Pero tengo una pregunta. Yo me gusta mucho ser maestra, entonces, ¿qué necesitaría para yo poder ser maestra también en una universidad cristiana y enseñar teología? ¿Cuáles son mis posibilidades y cuáles estudios necesito terminar? Si es una maestría o es un doctorado, usted me dice. Gracias. Maribel, hay varias maneras, podemos contestar esta pregunta de varias maneras distintas. Mucho depende del nivel. Por ejemplo, si quieres enseñar en una secundaria, una preparatoria cristiana aquí en los Estados Unidos, un bachillerato o una licenciatura de un instituto bíblico podría ser suficiente y una maestría puede ser excelente. Por ejemplo, uno de mis hijos estudia en una escuela cristiana y su profesora de Biblia no, creo que tiene quizás una maestría. Ahora, a nivel pregrado en un instituto bíblico, todavía necesitas un doctorado, pero en ese caso, muchas instituciones aceptan el doctorado en ministerio. Pero tiene que entender que el doctorado de ministerio no es un doctorado de investigaciones profundas. O sea, en comparación de lo que es un PhD, un doctorado en filosofía. Entonces, muchos que quieren ser profesores a nivel de instituto bíblico, o pregrado o posgrado, o a nivel de seminario, necesitan un PhD, un doctorado en filosofía en un campo específico. Sí. Y Perfecto. Sí, y la Universidad Biola ofrece un PhD también, porque a mí me gustaría ser maestra de seminario o posgrado o en una universidad cristiana, no Ok. en escuela cristiana de secundaria. Excelente deseo, me encanta ese deseo porque es el deseo que yo tenía hace como 15 años, ¿verdad? Y aquí estoy, me encanta eso y te animo a que sigas para adelante con ese deseo. Si quieres ser profesora de seminario o de una universidad cristiana, necesitas un PhD. Talbot tiene un PhD en inglés, pero no en Biblia ni en teología. Tenemos en estudios interculturales, de hecho, aquí en Talbot ahora, y tenemos en educación, sí. Y hay otro en teología pastoral o algo así que hizo el doctor, que está haciendo el segundo doctorado Franklin García en eso, que es un PhD, pero en algo como predicación, hermenéutica o algo así, pero no en Biblia ni en teología. Entonces, si quieres hacer
un doctorado en uno de esos campos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología, podrías hacer la maestría en Talbot y luego hacer el doctorado en otro lado. Ahora, Maribel, te quiero decir una cosa. Si tú ves a la página de los profesores de Talbot en inglés, somos como 50, 60. Verás la cantidad de profesores aquí en Talbot que hicieron sus maestrías aquí. Ahora, Talbot no ofrece el doctorado en Biblia y teología, pero te puedo decir de mi coco, de los profesores, porque hay tantos profesores en inglés que están enseñando aquí a nivel posgrado, a nivel pregrado, que hicieron sus maestrías aquí. Entonces, Talbot te prepara, especialmente los programas, especialmente la maestría en divinidades, te prepara para ese nivel. No hay nada garantizado, pero te prepara, si, académicamente estamos preparando, esperamos, ¿verdad? Que estemos preparando a los mejores estudiantes para ir a hacer lo que cualquier otro estudiante de cualquier otra institución podría hacer en el mundo académico. Sí. Y bueno, Hay otra pregunta aquí sí. que podemos contestar rapidito. Dice iPhone. Yo ya estudié por 3 años al Instituto Básico y me gustaría maestría en divinidades. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me llevaría eso? Sí, depende también de cuántas clases o cursos quieres tomar por cada semestre. Si toma un curso por cada sesión, le costaría de 3 a 4 años. Para estudiar. Y depende de la maestría también, sí. Porque tenemos maestrías en arte que son más cortas Sí. y la maestría en divinidades es la maestría más amplia. Sí. Ahora, antes de terminar con la conversación, hay que poner en el chat el enlace de la solicitud de Talbot en español, Sí. para que vean cómo se ve la solicitud de Talbot. Y también nos encantaría quedar en contacto con todos, así que sería excelente si pudiéramos poner, bueno, nuestra información está en la primera página de Talbot en español, pero la mejor manera de interactuar con nosotros directamente es a través de WhatsApp y a través de Instagram, porque ahí en los mensajes privados interactuamos con los estudiantes, así que sería excelente si pudiéramos poner en el chat la dirección de la solicitud y también los enlaces de Instagram y el número de WhatsApp. Sí. Si eso está. Ahí está en el chat Sí. la solicitud. A ver. Y también les vamos a enviar la grabación de esta sesión informativa, también con los enlaces que hemos puesto en el chat para que si no lo habéis podido coger o guardar, también lo tengáis en vuestro correo electrónico. Y como dice el doctor Dominic, si tenéis cualquier pregunta o duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Mira, si no tienen ninguna otra pregunta, yo creo que vamos a cerrar ahora. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque no queremos irnos si todavía tienen alguna pregunta. Exacto. Bueno. Bueno, Dominic, muchas gracias por este tiempo. María. Gracias por esta última entrevista excelente. Sí, y bueno, muchas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros esta hora y os vemos en Talbot en español. Nos vemos. Adiós.